Buenas noches y bienvenidos a este programa especial en el que vamos a analizar la Constitución y el papel que le da la Carta Magna a los ciudadanos para que participen en la vida política a través de herramientas tan importantes como el diálogo social. Un instrumento al que también le da un gran valor el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En primer lugar, vamos a presentar a los contertulios que nos van a acompañar en los próximos minutos. Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. También está con nosotros Faustino Temprano, secretario general de UGT Castilla y León. Faustino, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches y muchas gracias. Carmen Álvarez, secretaria de Formación y Política Industrial de Comisiones Obreras Castilla y León. Bienvenida y gracias también por estar aquí, Carmen. Buenas noches, muchas gracias. Y por último, David Esteban, el secretario general de la Patronal de Castilla y León, de la COE. David, bienvenido. Muchas gracias. Pues antes de empezar el debate, vamos a conectar con nuestro compañero Benjamín López, que va a entrevistar a María Emilia Casas, primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional y experta en relaciones laborales. Cuando quieras, Benjamín. Estamos con María Emilia Casas Bahamonde, leonesa de nacimiento, que fue magistrada del Tribunal Constitucional entre 1998 y 2011 y además la primera mujer en presidirlo entre 2004 y 2011. Además, es catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. En resumen, una persona idónea para lo que queremos hoy, que es hablar de la Constitución, del diálogo social, de la parte social de la Constitución y cómo llevamos viviéndolo durante 44 años. Así que, bienvenida, muchas gracias por atendernos hoy. Muchas gracias a ustedes. La primera pregunta es clara. El artículo 1 de la Constitución dice que España es un Estado social y democrático de derecho, pero quizá mucha gente se pregunte ¿qué significa eso de que es un Estado social? ¿Eso qué implica? Pues implica muchas cosas. Lo primero que habría que decir es que el artículo 1 constitucionaliza la forma de Estado y constitucionaliza un Estado democrático, que además es un Estado que tiene que cumplir funciones sociales y obviamente es un Estado constitucional, es un Estado de derecho. Que sea un Estado social significa que tiene que realizar o ocuparse de la realización de funciones que atiendan fundamentalmente a la corrección de las desigualdades y especialmente a la corrección de las desigualdades de las capas de población más necesitadas, más vulnerables. Por tanto, requiere una acción positiva en favor de los menos beneficiados y en favor de la supresión de las diferencias sociales que desde la crisis del 8 y anteriormente, pero desde la crisis del 8 han crecido de una manera verdaderamente alarmante, ¿no? Provocando mucha distancia social y evolucionando la sociedad hacia modelos de sociedades que provocan exclusión de los menos favorecidos, provocan paro, provocan pobreza tanto de los desocupados como de los ocupados y en consecuencia no se camina hacia donde debemos ir, que es hacia unas sociedades cohesionadas, socialmente, económicamente cohesionadas. Y para eso está un Estado que tiene que cumplir esas funciones sociales. Quisiera matizar que el concepto de Estado social es necesariamente compatible con el pluralismo político, porque los valores superiores de la Constitución, también en el artículo 1, son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que, según la mayoría política gobernante, ese Estado social se entiende de un modo o de otro. La cuestión es si hay una vinculación a cualquier mayoría política gobernante por ese concepto de Estado social. De manera que, aunque el carácter social del Estado sea más intenso en una mayoría política de un tono que en una mayoría política de otro tono, siempre tiene que haber un Estado social, y eso vincula al pluralismo político. Pero el Estado social, al tiempo, tiene que ser compatible con opciones distintas de entendimiento de ese Estado social, con opciones políticas que son las que los ciudadanos votan cada 4 años. Y le preguntaba sobre el diálogo social porque es un mecanismo de entendimiento, además, por supuesto, ¿no? Para alcanzar esos fines, ¿no?, que pretende la Constitución. El pluralismo político se acompaña del pluralismo social, ¿no?
no en vano en el título preliminar del Código de la Constitución está en el artículo 6 los partidos políticos y en el artículo 7 los sindicatos y las asociaciones empresariales, que contribuirán a la defensa de los intereses que les son propios. Y ahí está el pluralismo social y ahí hay el primer elemento en que se apoya la constitucionalización del diálogo social, porque la Constitución no se refiere expresamente al diálogo social, se refiere a la negociación colectiva, ¿no? En el artículo 37, el derecho a la negociación colectiva. Claro, la negociación colectiva es diálogo social de alguna manera, pero el diálogo social para nosotros es algo por encima de la negociación colectiva, o es la negociación colectiva al máximo nivel, ¿no?, entre las asociaciones empresariales y las organizaciones sindicales más representativas del Estado, de las comunidades autónomas, que pactan entre ellas pues los acuerdos interconfederales. Eso es diálogo y concertación social, y diálogo y concertación social es cuando aparece un poder público, y entonces ya el diálogo no es bipartito, sino que se convierte en tripartito. Claro. Y a eso para nosotros es la expresión más significada posiblemente del diálogo social. Entonces, no solo los partidos políticos contribuyen a la defensa del pluralismo y de las necesidades de las personas, sino las asociaciones empresariales y los sindicatos, y están en una posición muy relevante en la Constitución. De ahí que el Tribunal Constitucional haya dicho en numerosas ocasiones que son piezas básicas del sistema político constitucional, que son elementos imprescindibles de nuestro sistema económico y social. Por eso, a través del diálogo y la concertación social, pues asistimos a pactos que dan lugar a leyes, porque se negocian entre quienes pueden hacerlo, porque la Constitución, interpretada por el Tribunal Constitucional, ha señalado que no es una representación la que ejercen de voluntades, no atienden a un mandato representativo, sino que representan genéricamente los empresarios al empresariado, las asociaciones empresariales, y los sindicatos a los trabajadores, genéricamente. De todas formas, el diálogo social con los años se ha ido ampliando, porque nació, es verdad, vinculado a cuestiones laborales. Hoy día, y por ejemplo en Castilla y León, que además es una comunidad pionera y que lo incluye expresamente en su estatuto de autonomía, sí. Efectivamente, hay que felicitar a Castilla y León. Sí, se ha convertido en referente para otras comunidades en diálogo social, pero ese diálogo social ha ido ampliando su abanico, diríamos, de intervenciones, porque en Castilla y León, sin ir más lejos, algunos de los últimos acuerdos tienen que ver con el cambio climático, tienen que ver con la educación, tienen que ver con muchas cuestiones que quizá no estaban en un primer momento vigentes, ¿no?, dentro de las negociaciones. Claro, porque no en vano celebramos 44 años de Constitución, y eso ha hecho que, con escasas reformas de la Constitución sea un texto vivo y rico, porque se ha beneficiado de esa interpretación del Tribunal Constitucional, de la alternancia política, de la acción del legislador, porque la política de la constitucionalidad la hace en primer término el legislador, ¿no? Y, por ejemplo, el legislador estatutario castellano-leonés, dentro de la singularidad de lo que es un estatuto de autonomía, pues tiene un precepto dedicado al diálogo social, y luego tiene una ley específica de diálogo social de Castilla y León. Por tanto, esto hace años era inimaginable, ¿no? La ley es de 2008, de manera que estamos en el siglo XXI, donde esas cuestiones como el cambio climático, como la educación, son cuestiones que afectan a todos, y clarísimamente a quienes van a trabajar y van a ser empresarios, porque el trabajo ha cambiado y cambiará más, como consecuencia de la digitalización y del cambio climático. Millones de puestos de trabajo se van a transformar, pero millones de puestos de trabajo. Pues se necesita un sistema educativo preparado para ello, una formación profesional preparada para ello, un sistema universitario preparado para ello. Y entonces tiene que entrar dentro del concepto de diálogo social. No quería dejar pasar la ocasión. Tenemos aquí a la expresidenta del Tribunal Constitucional. Celebramos 44 años de la Constitución. Que nos haga un balance, a su juicio, de cuál es la vigencia hoy día de esta Constitución y cómo han sido estos 44 años. Pues bueno, han sido 44 años muy ricos, con luces y sombras, como todo, ¿no? Porque si rememoramos la parte primera del terrorismo, ha sido una parte muy dificultosa,
pero todos los momentos, o más que momentos, tiempos difíciles, se ha impuesto la Constitución. Ha ganado la democracia, no podía ser de otra manera, porque la democracia es la que la Constitución ha constitucionalizado, de manera que no hay democracia fuera de la Constitución, ¿no? Yo esto lo tengo clarísimo. Nosotros somos un Estado social y democrático de derecho porque la Constitución nos ha constituido un Estado social y democrático de derecho. Somos un Estado democrático porque la Constitución nos ha constituido un Estado democrático. No hay democracia fuera de esta Constitución, ¿no? Por tanto, es una Constitución a la que le debemos algo tan esencial como la democracia, ¿no? Como vivir en un sistema de democracia representativa, que evidentemente en su evolución pues se enfrenta a dificultades, esto siempre es así, y ahora se enfrenta a dificultades muy notables en el crecimiento de los populismos que hacen que el debate social se extreme a veces hasta la confrontación, ¿no? Hasta límites muy intolerables en ocasiones para las personas, para los ciudadanos. Pero respecto, la Constitución y la democracia representativa siempre gana porque es nuestro modo de vida. Por lo menos ha ganado hasta hoy. Y seguirá ganando, seguirá ganando. A este respecto quería preguntarle precisamente porque hay voces que hablan de la necesidad de hacer determinadas reformas en el texto constitucional, que se ha reformado muy pocas veces y además en aspectos... Siempre por Europa. Claro, diríamos menores. Bueno, o que no han requerido por lo menos un referéndum, como sí sería necesario en otros aspectos. Sí. Pero los mecanismos que establece la Constitución para la propia reforma son complejos a veces, con mayorías muy cualificadas, incluso lo que hablábamos, un plebiscito al respecto. No sé si es una forma de defender la Constitución o una forma de complicar la posibilidad de reformarla. No, es que ahora podemos hablar de complicación por la situación política de nuestro país, pero lo que pensaron los constituyentes está en la lógica de las cosas. Fue una constitución de consenso, y como constitución de consenso se reguló en el título 10º un poder de reforma de la Constitución igualmente de alto consenso, ¿no? Una constitución de consenso requiere ser reformada también por un alto consenso. Tiene su lógica y la evolución política ha caminado en una evolución hacia una fragmentación. La sociedad es más compleja también que cuando se aprobó la Constitución y hacia una falta de consenso desde hace tiempo, desde hace unos años, que impiden esas mayorías para reformar la Constitución. La Constitución tiene que ser reformada, por supuesto. Me parece que fue en el gobierno del presidente Zapatero, por cierto leonés, se pidió un dictamen al Consejo de Estado y se proponían 4 grandes temas de reforma constitucional que siguen estando pendientes y por tanto nadie podría decir que no es necesaria la reforma de la Constitución. Lo que ocurre es que podríamos decir que en este momento yo la veo imposible porque no hay esas mayorías que se necesitan para la reforma. ¿Qué ocurre? Pues que la Constitución es un texto vivo y en consecuencia se aplica y se aplica todos los días y ahí está la tarea de los tribunales constitucionales y lo delicado que es ejercer esa tarea, porque el Tribunal Constitucional tiene que adaptar la Constitución a su momento, al día, pero sin salirse de la Constitución. Entonces es un equilibrio difícil. De manera que es un texto que fue muy bien hecho, muy sabio, y luego que la acción del legislador lo ha ido poniendo al día, ese texto, y luego el Tribunal Constitucional con esa interpretación ha dicho sí o no a los avances del legislador. La verdad es que es apasionante el tema y podríamos hablar durante horas, pero desgraciadamente no tenemos más tiempo. Así que esperemos que efectivamente en un tiempo prudente... Pero yo quisiera decirle una cosa sobre el diálogo social, porque si no nos quedamos cortos sobre el diálogo social, ¿no? Pues vamos a hablar. Y la concertación social, que ha sido una prueba la COVID también para esto, ¿no? Porque los especialistas en diálogo social europeos habían establecido que el diálogo social funciona
cuando hay etapa de vacas gordas, y el diálogo social no funciona cuando hay etapas de vacas flacas, es decir, en crisis económica. Es decir, cuando hay excedentes, cuando hay algo que repartir, hay diálogo social, hay negociación colectiva. Cuando no hay nada que repartir, el diálogo social se retira, ¿no? Se retrae. Y eso es esa hipótesis había sido confirmada por la crisis del 8, ¿no? La crisis del 8, aquí la reforma laboral del 12 se hizo al margen del diálogo social, ¿no? Y en otros muchos países europeos se prescindió del diálogo social. Y cuando se presentó la COVID, pues el diálogo social ha crecido en todos los países, ¿no? Entonces, todos los estudiosos han señalado bueno, pues la necesidad de romper esa equivalencia entre crisis, no diálogo social, y no crisis, periodo expansivo y diálogo social. Y ha demostrado, creo que esto es importante, que es una institución muy valiosa en época de crisis. Por tanto, que estábamos confundidos o que era muy simplista ese modelo anterior, ¿no? Bueno, yo le puedo decir que en el caso de Dinamarca o Países Bajos, en el ámbito laboral y de seguridad social, de protección social, la pandemia se ha gobernado entre el gobierno y los interlocutores sociales, ¿no? Y luego se ha convertido en ley. Y yo creo que tantos acuerdos de diálogo social como en la pandemia no se habían logrado en España, ¿no? Y el acuerdo para bueno, seguimos en pandemia, pero el acuerdo pospandémico, porque es una reforma laboral estructural, ¿no? De manera que ha sido una lección, ¿no? del COVID, la importancia del diálogo social. Ha demostrado que en momentos que nunca habíamos vivido, ¿no? De la necesidad de una adaptación de un día para otro, de la sociedad, de la economía, de la salud, todo en juego, pues que los interlocutores sociales han estado a la altura, y han logrado acuerdos, que en esta etapa de confrontación política tan intensa, ¿no? La verdad es que son muy bienvenidos para los ciudadanos. Entonces, creo que es una cosa muy importante el crecimiento del diálogo social, y que es un valor de presente y de futuro. Pues con esta idea nos quedamos. Muchísimas gracias por sus palabras, por haber atendido a Castilla y León Televisión. Para mí es un placer atender a Castilla y León. Muchísimas gracias, Televisión. muy amable. Muy amable. Muchas gracias, Benjamín. Comenzamos ahora ya sí la tertulia con los representantes de los agentes económicos y sociales y con el presidente del Consejo Económico y Social. Bienvenidos de nuevo a los cuatro a esta celebración de la Constitución, en la que vamos a destacar la importancia del diálogo social. La Constitución es garante de la participación de la sociedad civil en la vida política, y para eso sirve también una institución propia de nuestra comunidad, como es el Consejo Económico y Social. Señor Cabero. Así es, el Consejo Económico y Social de Castilla y León nació del diálogo social, fue una propuesta nacida de las organizaciones sindicales más representativas, respaldadas por la organización empresarial más representativa y asumida por la Junta de Castilla y León, y por eso se convirtió en la primera institución de esta naturaleza en España que empezó a funcionar con normalidad, de manera ya ininterrumpida, desde el año 1990, en el que se crea, en noviembre, y en abril del 91, cuando se constituye plenamente. Es una institución basada, además, en el diálogo permanente, en la participación social y en la oportunidad que ofrece la sociedad prevista en la Constitución, una sociedad vertebrada en organizaciones democráticas, para generar también participación en las decisiones políticas públicas y en la aprobación de normas. Y ya para empezar este debate, me gustaría ir directamente a lo que significa para todos ustedes el diálogo social. Empezamos por el señor Temprano. Bueno, el diálogo social en Castilla y León está muy arraigado desde hace mucho tiempo, y el diálogo social para Castilla y León, desde el punto de vista sindical, es un instrumento no de los que negociamos el diálogo social, sino es del conjunto de los ciudadanos de Castilla y León, que es propio de ellos y que nos sirve para mejorar su calidad de vida. El diálogo social, los que participamos, no es porque queramos estar ahí, sino porque hay una representación legal, como decía el programa, constitucional,
que está también en el Estatuto de Autonomía y que en estos momentos en Castilla y León lamentablemente está en riesgo de que se termine. Por parte de algunas consejerías sí ha terminado, y desde luego que tengan en cuenta de que no es propio de nuestros, sino que es propio de los ciudadanos. Luego hablaremos de ese tema, señor Temprano, será una de las partes del debate. También nos interesa la opinión de Carmen Álvarez, de Comisiones Obreras. ¿Qué es para usted el diálogo social? Para nosotros el diálogo social es sobre todo un deber y un derecho. Como organizaciones más representativas que somos de los trabajadores y trabajadoras de este país, el diálogo social nos corresponde y nos exige una alta implicación en la política de la comunidad y en la economía de la comunidad y en muchas materias de la comunidad autónoma, y al mismo tiempo también nos permite mejorar las condiciones de vida de las personas, mejorar los derechos, mejorar las políticas, y en ese sentido tiene ese doble papel de derecho y de deber, y para nosotros también ha sido una herramienta que nos ha permitido un trabajo sostenido, que como Faustino decía, está en un momento complejo ahora mismo en Castilla y León, pero desde cualquier punto de vista nuestro trabajo tiene que ser mantener ese papel, mantener ese trabajo y mantener las políticas derivadas de él. Señor Esteban, ¿y la patronal cómo define este diálogo social que tenemos en Castilla y León? Pues yo quiero hacer mención a las palabras que dijo Antonio Garamendi, que a finales de noviembre obtuvo la reelección en COE Nacional, y hablaba del diálogo social como la mayor infraestructura que tenemos en España. Hay que tener en cuenta que en un periodo tan complicado como ha sido el del COVID, desde COE, junto con comisiones, UGT y el Gobierno de España, se ha llegado a 14 acuerdos, y también ha habido otros 2 acuerdos bilaterales, en un periodo que evidentemente era de máxima convulsión económica, social y de empleo. Y sin embargo se han conseguido grandes acuerdos que han mantenido la situación mucho mejor que en otros países. Señor Cabero, por último, ¿usted cómo definiría este diálogo social? La Constitución española, en su título preliminar, articula cuáles son los instrumentos básicos del Estado social y democrático de derecho. El artículo 6 se lo dedica a los partidos políticos como vehículo fundamental de participación política, y el 7, que además se meditó mucho en la etapa constituyente, cita expresamente a los sindicatos y a las asociaciones empresariales para la defensa de los derechos e intereses que les son propios, y además articula cómo ha de ser el sistema de funcionamiento interno, de estructura de estas organizaciones. La transición política en España demostró que la concertación social, que era la expresión que se utilizaba entonces, fue un instrumento imprescindible. Nunca agradeceremos suficientemente a los interlocutores sociales su compromiso con la democracia, fue fundamental. Y después, en la etapa ya constitucional, igualmente se ha ido construyendo un Estado social y democrático con grandes procesos de concertación y otras veces, según la etapa, con acuerdos específicos. En Castilla y León se vio muy pronto y se convirtió en pionera en la regulación, en la estructuración. Fue incluso más allá de las referencias expresas de la Constitución, y en su Estatuto de Autonomía, en el Estatuto vigente, acaba incorporándolo como uno de los principios rectores de nuestras políticas públicas, de nuestra política social, y además prevé la existencia de un órgano hermano, yo lo califico así, del Consejo Económico y Social, que es el Consejo de Diálogo Social, con distinta naturaleza, funciones y composición, pero en todo caso responde a ese esquema. Me parece que España ha destacado, se ha puesto de relieve por la Organización Internacional del Trabajo en materia de diálogo social, y dentro de España Castilla y León ha consolidado un sistema que hay que cuidar, porque efectivamente es un instrumento especialmente útil para la articulación de decisiones no solo vinculadas a las relaciones laborales, que para eso de manera muy específica está el derecho a la negociación colectiva, sino para la definición de las políticas públicas, de las políticas sociales, y sobre todo para conseguir que sean más efectivas. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que puede hacer el Gobierno con la colaboración de los interlocutores sociales y económicos es más certero, y porque las medidas que se adoptan conjuntamente, aunque cueste más esfuerzo, son mucho más eficaces, porque al final están legitimadas
y por tanto cuando hay que proceder a aplicarlas es más fácil hacerlo y los resultados son mejores. Esto es lo que nos ha demostrado la práctica y me parece que esta línea que se ha seguido en Castilla y León, una línea muy reconocida internacionalmente, antes hablaba de España, de Castilla y León debo hacerlo de manera expresa, se calificó por la OIT como una buena práctica que está siendo tenida en cuenta en otros contextos nacionales e internacionales. Este instrumento es fundamental para facilitar la recuperación, la transformación, la salida de la actual crisis con éxito. Está claro que Castilla y León ha sido un referente en este sentido, con reuniones exitosas. En 2001 fue cuando se dio el pistoletazo de salida. Es un instrumento que se incluye en nuestro Estatuto de Autonomía, como decía el señor Cabero, y por el camino se han firmado más de 60 acuerdos. De esos acuerdos, ¿cuál ha sido el que consideran más importante, señor Temprano? Bueno, yo creo que acuerdos importantes han sido todos. Además, dentro de los acuerdos ha habido acuerdos que han servido para que a nivel nacional se decreten leyes basadas en Castilla y León. Quiero recordar dos fundamentalmente: la renta garantizada, que dio como consecuencia el acuerdo del salario mínimo básico para personas, el salario mínimo vital, y luego también el tema de los ERTEs. Es verdad lo que decía David, de que durante la pandemia ha habido acuerdos, principalmente en los ERTEs, pero quiero recordar que los ERTEs, antes de que estar a nivel nacional, estuvieron en Castilla y León. Para nosotros son positivos todo el tipo de acuerdos. Acuerdos no solamente desde la perspectiva laboral, sino también desde la perspectiva social, desde la perspectiva económica, y que siempre han tenido una intención, que es ayudar a la sociedad de Castilla y León y sobre todo a los más necesitados de Castilla y León. Porque también en Castilla y León, que se nos ha puesto de ejemplo, que se nos ha copiado el modelo que se puede perfeccionar y que tenemos que aprender también de otras comunidades autónomas a nivel estatal o a nivel internacional, pero modelo que está sirviendo y que ha servido para solucionar muchos problemas en la comunidad, y que siempre cuando hemos ido a negociar no hemos mirado los intereses particulares de cada organización, sino los intereses generales de los ciudadanos. Y eso no significa de que lo que nos hayamos quedado en el tintero tengamos que renunciar a ello, sino que luego a través de las relaciones bilaterales o con otros organismos seguíamos planteando. Y como te decía al principio, el diálogo social es que no es un instrumento nuestro, que no es propiedad nuestra, que es un instrumento de los propios ciudadanos y que solamente tiene una intención: ayudarles a tener mejor calidad de vida. Por lo tanto, creo que con un mínimo acuerdo, y he puesto esos dos ejemplos que son fundamentales, pero podía poner muchos más ejemplos: el mantenimiento de las empresas en Castilla y León, el mantenimiento del empleo, el tema de las becas, el tema de los colegios, de distintos programas. El último gran acuerdo que ha habido en Castilla y León, que ya estaba firmado, que se ha reformado, el tema de los forestales en Castilla y León, con la gran repercusión negativa que hemos tenido en los últimos años como consecuencia, desgraciadamente, de los fuegos. Por lo tanto, todos son importantes, y que lo bueno que tiene es que nos están copiando del Estado español para ponerlo. Lo que es lamentable es que somos un ejemplo, hemos sido un ejemplo, y que desgraciadamente, supongo que luego entraremos en el debate, en el tema, por culpa de alguien, de algunos, quieran tirarlo todo para atrás. Señor Álvarez, ¿qué opina usted al respecto? ¿Se queda con alguno de esos acuerdos o también, como comentaba el señor Temprano, son todos muy importantes? Todos son importantes y todos tienen trascendencia. Yo creo que además lo importante de los acuerdos, y sí que coincido en hitos, acuerdos tan importantes como el de la renta garantizada, porque en esa materia como en otras, pero en esa especialmente, donde se ensayó un primer modelo de ingreso mínimo vital hace unos cuantos años, y es un sistema que ha funcionado. Pero yo, sobre todo, destacar la continuidad en los acuerdos. Es decir, cuando unas materias están sujetas a 4 o 5 acuerdos consecutivos durante periodos largos de tiempo, eso lo que implica es que las políticas se puedan consolidar y que haya una posibilidad de evaluar hasta dónde ha llegado un acuerdo en un momento determinado y el nuevo pueda mejorarlo. Yo, que soy del área de formación, siempre hemos estado particularmente orgullosos del trabajo que se hizo en la organización de las políticas activas de empleo,
que en Castilla y León en muchos sentidos han sido ejemplos. Han sido ejemplos en la construcción de programas para atender a las personas desempleadas, han sido también muy importantes en el establecimiento de un modelo que nos permitiera tener una buena formación para trabajadores ocupados y para trabajadores desempleados. En ese sentido, en Castilla y León hemos mantenido la formación de trabajadores también en el ámbito de la Fundación para el Empleo y el Anclaje Empresarial, que es una fundación tripartita que en buena medida ha servido para que la formación de ocupados tuviera una entidad propia y contenidos propios. Y el último acuerdo marco de competitividad e innovación industrial también es el cuarto. Y lo que tiene de especialmente importante es que ha habido una continuidad en el diálogo social sobre las materias económicas de la comunidad para pensar en los cambios que tienen que producirse en el modelo productivo, para pensar también en el nuevo modelo empresarial que se quiere, en cómo se abordan los problemas de financiación, cómo se abordan también los problemas de la industrialización del territorio. Yo creo que todas esas materias, en algunas de ellas donde también hemos contado o han participado otros agentes en el territorio. Ahora mismo se estaba empezando a trabajar en planes sectoriales para tratar de atender a los diferentes sectores económicos, sobre todo para ayudar a las empresas de menor tamaño a incorporarse a los cambios que necesariamente tienen que sufrir. La política de formación profesional nos hizo tener la mejor red de centros integrados de este país. Tenemos 30 centros integrados que creo que casi entre el resto de comunidades autónomas no hay ese número. Los centros integrados vienen haciendo formación para desempleados desde hace muchos años. En Castilla y León se negoció una norma de formación profesional dual que ha permitido tener un marco de formación profesional dual cuando prácticamente no lo tenían otras comunidades. Es decir, hay muchos aspectos y muchas materias muy diversas en las que el diálogo social de Castilla y León ha permitido avances que posteriormente han ido copiando otras comunidades autónomas y el propio Estado. Es que desde el año 2001 ha habido tiempo para mucho, señor Esteban. La verdad que han sido muchos los acuerdos que se han puesto encima de la mesa, pero yo sí que destacaría para lo que para nosotros son los dos pilares dentro de los acuerdos, sin menospreciar, por supuesto, a ningún otro acuerdo. Pero hay que tener en cuenta que estamos ya, como ha dicho Carmen, estamos en la tercera estrategia integrada de empleo, conciliación, igualdad, prevención de riesgos laborales y formación profesional, y estamos en el cuarto acuerdo marco. Esos son los dos pilares que tocan los temas económicos y sociales, sobre todo económicos y financiación, el que tiene que ver con el acuerdo marco, y los temas sociales y de empleo, lo que tiene que ver con la estrategia integrada. De ahí que esos dos acuerdos que se les ha dado continuidad hasta esta fecha, que estamos hablando del cuarto acuerdo marco y tercera estrategia, para mí creo que son pilares y que son los que más arraigo tienen en esta comunidad, porque hay otros acuerdos puntuales, como pueden ser el SERLA, el de educación, que hemos entrado hace poco a tener acuerdos de diálogo social, que en sí puede que tengan importancia o más importancia que esos, pero esa continuidad, esos aspectos que se han analizado año tras año, es para lo que para COE tiene esa importancia vital dentro de la negociación del diálogo social. Señor Cabero, ¿y usted se queda con algún acuerdo en especial o le parecen también interesantes esos más de 60 consensos que se han firmado en la mesa del diálogo social? A mí me parece que junto con los contenidos, y se han descrito muy bien, es muy importante el procedimiento. En la democracia, y la Constitución lo subraya también, los procedimientos, las formas son muy relevantes. Es verdad que la Constitución, el Estatuto de Autonomía tampoco obliga a que siempre tenga que haber acuerdo, siempre tenga que haber acuerdo de todas las formaciones políticas o siempre tenga que haber acuerdo del Gobierno con los interlocutores sociales. Pero lo cierto es que el modelo de Estado social y democrático de derecho es un modelo participativo que lo que sí nos pide a todos los ciudadanos y especialmente a los poderes públicos es que escuchen, es que faciliten la participación y siempre que sea posible se adopten las decisiones con el mayor consenso posible y con el acuerdo de los protagonistas de los ámbitos en los que se van a aplicar las decisiones. Ese procedimiento es especialmente democrático. En las sociedades más avanzadas, y España se sumó además con una constitución moderna en los años 70 a los estados sociales y democráticos de derecho más avanzados, las sociedades más avanzadas buscan esa participación y ese amplio consenso económico y social para sus decisiones. La Unión Europea muy pronto lo hizo. La Unión Europea cuenta con un comité económico y social precisamente para facilitar esa participación y ya se han dado procesos de diálogo social
que han sido el origen de algunas directivas muy relevantes. Por tanto, me quedo fundamentalmente con la voluntad declarada en el Estatuto de Autonomía de potenciar el diálogo social como el gran instrumento articulador de políticas, con la voluntad declarada por los interlocutores sociales y por la Junta históricamente de hacer que se convierta en realidad, y por los buenos resultados, que son resultados que van más allá, como ya indicaba Faustino antes, de las personas directamente vinculadas a las organizaciones. Ahí las organizaciones funcionan como grandes interlocutores a través de resultados electorales o de acumulación de asociados y su presencia en la realidad, como grandes interlocutores de una sociedad que gracias a la interlocución puede negociar directamente con un gobierno y puede alcanzar acuerdos que todos ellos, yo ahí me pronuncio claramente, todos ellos han sido muy positivos para la sociedad de Castilla y León. Bueno, parece claro que el pasado es exitoso, un referente, como hemos dicho varias veces, pero en el presente han surgido importantes discrepancias. ¿Cómo valoran la situación actual y qué es lo que esperan del futuro? En este caso empezamos por Carmen. Bueno, el momento actual es un momento muy complejo porque es evidente que hay un incumplimiento claro del marco en el que el diálogo social operaba. Hay incumplimientos legales claros porque, como decía antes Enrique, el diálogo social está en el Estatuto de Autonomía y está en la ley reguladora del Consejo de Diálogo Social y de Participación Institucional, y se están produciendo incumplimientos a esa ley. Luego también hay un incumplimiento progresivo de acuerdos. Algunos de esos acuerdos, los que de alguna forma recaen más directamente en algunas consejerías, están directamente incumplidos. Pero todo el marco de acuerdos en vigor, y en estos momentos hay una veintena de acuerdos en vigor, se incumplen implícitamente cuando se va tergiversando también el sentido del marco de diálogo social completo. Y eso está pasando ya. Junto a esos incumplimientos de leyes y de acuerdos está el impacto que ese incumplimiento va teniendo en las políticas públicas, en la desaparición de servicios. Hay servicios, sobre todo en consejerías como la de Industria, Comercio y Empleo, que además es la responsable del diálogo social, que se están desmontando programas que eran de servicios a las personas. Servicios como servicios de formación y de orientación profesional, sin duda, que no van a encontrar una alternativa en la prestación directa desde las administraciones, porque por más que se diga que son servicios que se van a pasar a prestar desde las administraciones, el hecho es que el borrador de presupuestos de la comunidad da la medida de que eso no va a ser así. Y todos estos incumplimientos progresivos que van minando derechos se están acompañando además de un clima de una situación de gran desconfianza y en el caso de las organizaciones sindicales de un permanente ataque que también pone en cuestión nuestra condición, nuestra legitimidad, nuestra honorabilidad. Y la verdad es que es difícil en este contexto mantener simultáneamente el argumento de que nada ha cambiado, de que la situación de los acuerdos es de total normalidad cuando en la práctica esto se produce. Esto nos pone en una tesitura muy complicada, nos pone en una tesitura difícil, por una parte porque nos va a obligar, y a eso no estábamos acostumbrados, pues precisamente a buscar en la Constitución el respaldo que ahora mismo el Gobierno nos niega en algunos casos y que, por tanto, puede que no nos deje más alternativa que recurrir a los tribunales para que sea respetado nuestro papel y nuestras competencias y el papel que la Constitución nos reconoce. En ese sentido, este momento, y hay que tener en cuenta también que solo han pasado 6 meses desde las elecciones. Lo que puede pasar durante el tiempo que quede de legislatura, si es que culmina la situación actual,
probablemente esa erosión vaya a más y se vaya notando en más aspectos. Entonces tendremos que ir trabajando simultáneamente en intentar mantener y continuar exigiendo el cumplimiento de los acuerdos. Cuando esos acuerdos no se cumplan o cuando las leyes no se cumplan, recurrir a los tribunales para que nos amparen y reclamar también que las políticas no desaparezcan, que al final quizá por último es lo que más nos preocupa, porque si las políticas que hemos construido en el marco del diálogo social desaparecen, finalmente quienes se van a ver perjudicadas son las personas beneficiarias de esas políticas. Y luego hay cuestiones especialmente preocupantes para las organizaciones sindicales, como es el caso del ataque de los ataques injustificados y difícilmente admisibles a colectivos, como es el caso de las mujeres. Nos preocupa profundamente en qué marco puede desarrollarse una ley de violencia intrafamiliar, con una ley de violencia de género en vigor. No acabamos de ver qué espacio va a tener esa ley y qué va a significar eso, pero también nos preocupan las manifestaciones permanentes, también en sede parlamentaria, de miembros del Gobierno de la Comunidad que niegan cuestiones entendíamos que tan consolidadas y tan asumidas colectivamente como la violencia de género o cuestiones de este tipo, ¿no? Faustino, me imagino que en una línea parecida, ¿no?, a la de Carmen. Sí, parecida, pero voy a incidir en más cuestiones. Yo quiero acordarme aquí de Juan Vicente Herrera. Decía que 8 ojos ven más que 2 a la hora del diálogo social. Hoy otros tienen otra opinión. Y decía que el diálogo social sobre todo es lealtad hacia las instituciones y hacia las personas que componen el diálogo social, cuestión que no se ha dado. Y lo digo claramente, independientemente de que el diálogo social a través de una consejería está roto, porque la ha roto ella, con una afirmación muy rotunda: los agentes sociales y económicos no vamos a abandonar el diálogo social. Si nos quieren echar, que cambien el Estatuto de Autonomía y que nos echen. Independientemente de las discrepancias, vamos a estar ahí. Pero aquí el problema lo tiene el presidente de la Junta de Castilla y León. Y digo el porqué. El presidente de la Junta de Castilla y León es el presidente del Consejo del Diálogo Social. Todos los acuerdos vigentes los ha firmado él. En la última reunión del Consejo de Diálogo Social, en verano de este año, hubo un compromiso de retomar todo el diálogo social y que se cumpliera todo lo firmado por él. Las consejerías del Partido Popular han cumplido todas. La Consejería de Empleo no ha cumplido ninguna. Y por lo tanto, el que ha roto el diálogo social es la Consejería de Empleo. Pero además con temas de suma gravedad que nunca habían ocurrido en esta comunidad autónoma. Hay acuerdos firmados que tienen que ir los presupuestos económicos a los presupuestos de la Junta de Castilla y León. No ha convocado ninguna reunión y no sabemos qué tal. Y además con un tema preocupante. A los agentes del diálogo social todos los años tenemos que ir a las Cortes a decir qué es lo que se ha firmado, qué presupuesto ha habido, si se ha cumplido o no se ha cumplido. No se nos ha convocado, no sé qué explicación vamos a dar. Por lo tanto, responsabilidad del presidente de la Junta, que no hace cumplir al consejero, porque si no, podemos decir que dentro del diálogo social hay 2 gobiernos en esta comunidad autónoma. Siguiente cuestión. Hay acuerdos de que están vigentes no para el año 2023, que van a ser vigentes para el 2024, 2025 y 2026. Nadie nos ha comunicado si hay que negociarlos, no hay que negociarlos, en qué situación nos vamos a encontrar. Y hay un tema muy claro, es decir, se nos está acusando a los sindicatos, solamente a 2 sindicatos, porque en esta comunidad hay muchos sindicatos, a Comisiones Obreras y a UGT, de decir de que es que vamos contra el gobierno de la Junta, que no, que al gobierno de la nación no le hacemos nada. Mira, yo voy a poner un ejemplo muy clarito. Diálogo social, gracias también a Castilla y León, hay a nivel nacional. Y le hemos montado movilizaciones al gobierno de la nación por el salario mínimo interprofesional, por la reforma laboral y por la reforma de las pensiones. Y hemos estado ahí conmovidas. Y quiero recordar una cuestión. Cuando hemos acordado dentro del diálogo social a nivel nacional salario mínimo interprofesional, reforma de las pensiones y reforma laboral, el Partido Popular y Vox no han apoyado ese diálogo social y ese acuerdo. Por lo tanto, ¿de qué se está tratando aquí?
Se está tratando de una nueva idea con el diálogo social, que no vale que por detrás te digan no os preocupéis, vamos a ver cómo lo solucionamos. La esencia del diálogo social a través de quien tiene que cumplir con el diálogo social, porque para eso es el que lleva la comisión permanente, es el consejero de Empleo, no lo está haciendo. Y digo más, cuando el gobierno de la Junta de Castilla y León tomó posesión de sus cargos, prometió o juró cumplir con la Constitución, con el Estatuto de Autonomía, cumplirlo y hacerlo cumplir, y lo están incumpliendo, porque no siguen lo firmado en el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, los que están yendo en contra de la democracia y siendo antidemócratas es el gobierno de la Junta de Castilla y León. Y quiero decirlo con toda claridad. Bueno, no tenemos ya mucho tiempo, pero sí que me gustaría también conocer las opiniones de la patronal y del presidente del CES al respecto. Señor Esteban. La verdad que el diálogo social nunca ha sido fácil, tampoco en esta época, está claro. Estamos teniendo dificultades para llegar a acuerdos. Además, el clima, como se está viendo en esta entrevista, pues no es muy favorable, pero mi organización lo tiene muy claro. Mi organización tiene claro que el diálogo social es una obligación, y allí donde haya una reunión de diálogo social, allí donde haya que defender los derechos y las obligaciones de los empresarios, ahí estará COE Castilla y León. Y en este caso hay dificultades, no se nos llama o está costando que se nos llame para determinadas mesas. Coincido en algunos aspectos, no en todos, por supuesto, con los sindicatos, pero sí que es verdad que allá donde haya diálogo social, allá estará COE Castilla y León, sea el gobierno que sea. En el ámbito nacional hay que tener en cuenta, repito, 14 acuerdos con el gobierno de España en un momento delicadísimo, y además con un gobierno también, en ese caso, de coalición entre... sí que es verdad en ese caso, de izquierda, y aquí es de derecha. Yo creo que solventaremos todos los problemas, para eso está la Constitución, para eso está el Estatuto de Autonomía. Volvamos a la ley, volvamos a sentarnos, a negociar, y lo que nos preocupa a COE lo que nos preocupa es las empresas, los ciudadanos, los trabajadores, y llegar a acuerdos beneficiosos para ellos. Todo lo demás será una política en la que COE no va a entrar. Señor Cabero, ¿cómo se ve todo esto desde el CES, sobre todo de cara al futuro? ¿Se espera que se solucionen estos problemas, estas polémicas, y que de nuevo sea fuerte ese diálogo social en Castilla y León? El Consejo Económico y Social es una institución consultiva, como es sabido, y en sus informes, fundamentalmente en el que se aprueba de manera anual sobre la situación económica y social, se viene recomendando desde siempre y se insiste en la actualidad, amén de en otros informes sobre materias específicas, que es fundamental mantener una de nuestras riquezas, de nuestras herramientas más útiles, porque la práctica lo ha demostrado, y sobre todo de aquellos aspectos que generan imagen y generan capacidad de atracción, de inversiones, de generación de actividad económica y de empleo. Y esa herramienta se llama diálogo social. Es una herramienta avanzada, muy moderna. Es una herramienta muy útil desde el punto de vista del desarrollo de la democracia participativa y desde el punto de vista de la creación de actividad económica, empresa, empleo, de solución autónoma y pactada de conflictos. Y es una herramienta fundamental para que la política se haga de manera participativa con la sociedad en su conjunto, no solo con el mundo de las relaciones laborales, que también, lógicamente, sino con la sociedad en su conjunto. Este instrumento utilizado convenientemente y sobre todo con una voluntad clara de diálogo y de acuerdo, porque es verdad que el acuerdo no es obligatorio, pero debe haber una voluntad clara de acuerdo, es una gran ocasión que tiene Castilla y León, que no puede perder, porque lo ha consolidado y le ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí, y estoy convencido, y esa es nuestra recomendación como Consejo Económico y Social, de que este instrumento va a seguir siendo útil. Yo lo que pido como presidente de esta institución es que se replantee plenamente el diálogo social como un proceso constante de generación de un ámbito adecuado y además favorable al acuerdo, y de generación de nuevos y consolidados instrumentos transformadores capaces de hacer de Castilla y León lo que todos pretendemos, este lugar que recupere muy pronto una actividad económico-empresarial nueva o renovada, que genere empleo, que sea capaz de atraer
y mantener talento y, por tanto, de generar progreso y bienestar para todos. Señor Cabero, aprovechando que estamos hablando con usted, le quería preguntar también sobre la evolución de la Constitución y del diálogo social. Poner el foco en la Carta Magna en un día tan importante como el de hoy, que celebramos el aniversario de nuestra Constitución. Se firmó en el año 1978, entró en vigor entonces. ¿La evolución de la Constitución y del diálogo social ha ido de una forma compensada, de una forma paralela, o cree que todavía hace falta un poquito más? Yo soy un gran defensor de la Constitución de 1978. Es una Constitución que fue avanzada para su momento y que nos ha permitido el espacio más largo de libertades, de progreso, de bienestar de toda la historia contemporánea de España. Por tanto, es un buen instrumento que debemos cuidar, que debemos fomentar, que es posible reformar si en algún momento se plantea, porque la propia Constitución lo prevé, pero que en todo caso se adapta además con las normas de desarrollo y con su aplicación y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hemos oído a la profesora María Emilia Casas y de la jurisdicción ordinaria a los cambios que han de producirse. Por tanto, es un magnífico modelo. El Estado social y democrático de derecho es el sistema más avanzado que se ha conseguido nunca a lo largo de la historia y no hay uno nuevo que lo sustituya. Si lo hubiera, que alguien nos lo explique. Es un modelo que debemos cuidar, debemos desarrollar, debemos perfeccionar sin duda, porque aúna la tradición del Estado liberal del derecho, con los derechos que protegen a las personas, a la ciudadanía, frente a los posibles abusos de los poderes públicos, la libertad de expresión, de opinión, de información, con esos otros derechos, los derechos sociales que requieren la acción positiva. Siempre recomiendo la relectura del artículo 9.2 de la Constitución española, que es fundamental para entender todo el modelo. Y el diálogo social, la concertación social, lo que ha venido es a reforzar las decisiones que en desarrollo de la Constitución y en desarrollo de los estatutos de autonomía que forman parte del bloque de constitucionalidad se han venido dando en una etapa en la que se ha avanzado en derechos, en deberes y en bienestar como nunca antes en España. Por tanto, creo que debemos celebrar hoy tener esta Constitución, la Constitución de 1978, y creo que debemos celebrar el desarrollo que hemos venido haciendo hasta ahora del texto constitucional. Pues se nos acaba el tiempo y con esta reflexión del presidente del Consejo Económico y Social le ponemos el punto y final a este programa, no sin antes despedir a nuestros contertulios y agradecerles de nuevo la presencia aquí a los representantes de los agentes económicos y sociales. Muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado en este día tan especial y nosotros seguimos con la programación de Castilla y León Televisión. Sigan disfrutando de esta noche de la Constitución. Hasta luego.